tal, estimados alumnos? Muy buenos días, espero se encuentren de lo mejor. También que hayan pasado unas buenas vacaciones en este mes de diciembre y nos hayamos podido despejar un poco de todo esto. Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo, con una nueva materia que se llama evaluación educativa. Y como tal vamos a tratar de generar la mejor dinámica como siempre y estar siempre a la orden. Esta materia es específica y especial debido a que es uno de los temas más polémicos y complejos dentro del mundo educativo. Lo podría ser también la formación profesional, la elaboración de contenidos, pero sobre todo la evaluación educativa. Y no solo está circunscrita a lo que el docente haga dentro de las cuatro paredes con sus alumnos como un proceso eh, de poder llegar a una calificación o determinar el desempeño de un alumno. No solo se refiere a eso. Y por eso en la planeación que pueden observar ustedes y que tienen acceso dentro de la plataforma de Cresson, en la parte de arriba, van a poder darse cuenta de cómo está estructurada lo que vendría siendo el curso, ¿no? El primer bloque, como aquí lo comentáis, está centrado en el análisis conceptual de la evaluación desde una perspectiva teórica. Por eso es la medida de este pequeño video en donde vamos a poder observar antes que nada el proceso conceptual de la evaluación y posteriormente vamos a ir acotando el concepto, la definición y sobre todo su practicidad para que ustedes puedan saber cómo va a decantar en el aula, pero tienen primero que conocer la parte que lo sustenta. Y como tal vamos a checar un pequeño, vamos a checar un poquito las temáticas que vamos a observar. Esta es nuestra organización de trabajo. Posteriormente checaremos la evaluación actual, sus antecedentes, después el por qué está ligado este concepto con la mejora educativa. Ahora, este concepto de evaluación para llegar hacia la calidad, que se usa mucho este término, pero todo en el contexto latinoamericano, que también es bastante polémico. Posteriormente ya vamos a ir acotando una lectura de María Antonia Casanova, que es la evaluación, sus tipos de evaluación y los objetivos. Y por último, con nuestra ya conocida llamada de retroalimentación, videollamada de retroalimentación, al finalizar el bloque 1, en la fecha del 1 al 5 de marzo. Bien, voy a dejar de presentarlo para poder checar un pequeño gráfico. Este gráfico que pueden observar ustedes me pareció interesante para sintetizar lo que vendría siendo este proceso. Hay muchísimas definiciones de lo que es evaluación y los gobiernos de diferentes países también han podido llegar a esa conceptualización dependiendo de a dónde quieren llegar. Depende mucho de qué es lo que quieren como nación, lo que van a hacer con este término, porque pueden hacerla solo como una medición cuantitativa en donde todo el desempeño de los alumnos siempre es un número y se estandarizan, por ejemplo, a ranking mundial, a veces ha salido China muy bajo y se propone poder salir bien en cuanto a desempeño de sus alumnos y utiliza una cierta mecánica para poder hacer que sus alumnos suban y lo hace de una manera muy tajante, solo entrenando, por ejemplo, para los exámenes de estandarización del proceso de aprendizaje y sale muy bien entre los primeros 5, primeros 10 con una generación, pero en cuanto llega a la otra generación vuelve a salir mal y la evaluación del aprendizaje es complicado porque la educación, como bien saben ustedes, no es un proceso lineal en donde se llega a una meta y no se retrocede, sino que el proceso de aprendizaje se va deconstruyendo lo que uno va viendo y posteriormente a veces esos conceptos, esa metodología es cambiada totalmente por algo nuevo o alguna ideología o corriente filosófica hace que ese concepto que tengamos ya no exista. En otras entregas con ustedes hemos platicado inclusive de lo que es la verdad. La verdad pues, un concepto que se tiene total o parcial en un momento determinado dependiendo de la óptica de una persona. No es correcto lo que quizás ahorita digamos de evaluación para 20 años después. Entonces, a veces esos
conceptos se han quedado. Como bien lo dice, es necesario, en esta parte que les estoy seleccionando, es necesario fundamentar nuestros criterios de evaluación. O sea, ¿qué es lo que yo pretendo evaluar a un cierto grupo de personas? Y siempre es mejor cuando esa métrica se la ponen los mismos alumnos. Es decir, en esta materia el maestro Ulrich va a evaluar más el desempeño que yo le muestre a él y no los trabajos que solo le mande a él. Por ejemplo, ya conozco a mis alumnos. No solo quiero calificarlos, ni solo quiero utilizarlo como un método de presión, ni compararlos entre ellos, porque eso genera conflicto, como ya lo hemos visto en otras ocasiones con ciertas mecánicas. No es un juicio, no es un juicio valorativo de ellos nada más en cuanto a número. Lo que yo quiero es evaluar no solo información ni conceptos, quiero evaluar actitudes y hechos de los procesos que ellos vayan haciendo. Einstein decía que la educación es lo que te queda después de que olvidas lo que hiciste en la escuela. Eso vendría siendo para mí lo que es educación, coincido. Es increíble conocer a personas, genios sin estudios y gente muy letrada, que es un bárbaro, porque lo más importante es qué te queda para contigo en cuanto a aprendizaje. Aprendizaje es un ser nuevo que ha llegado a algo distinto. No puedo crecer académicamente sin crecer como persona y más un maestro que tiene que ser una extensión de lo que enseñe y más en estos tiempos tan complejos. Entonces, debe de siempre de la evaluación que propongamos tanto a nuestros alumnos, maestros, escuela, Estado, sistema educativo nacional, debe de ser con una mira que hasta el momento ha sido muy cuantitativa. Solo nos hemos enfocado en números y creemos llegar a un cierto nivel cuando nos estandarizan y nos dicen México es el lugar número 32 de los países más industrializados en cuanto a educación básica. Y decimos, ok, vamos bien. Pero cuando nos damos cuenta que otros países, por ejemplo, como Uruguay, sale mejor que México y es un país súper chiquito, es un país que no mete los mismos recursos que México, pues es complicado, ¿no? Porque siempre es bueno pensar qué enseñar y para qué enseñar y sobre todo qué evaluar y para qué evaluar. Porque a veces somos demasiado rígidos en ciertos métodos de evaluación que hacen que terminamos una temática, un cierto año escolar, un cierto nivel escolar, pero nuestros alumnos no aprenden. Por ejemplo, en secundaria, la evaluación nos dice lo siguiente, que es interesante, ¿no? Los exámenes estandarizados nos demuestran, y unas investigaciones, que los alumnos de secundaria terminan la secundaria, pero el 80% no sabe, no comprende lo que lee. Con palabras de los alumnos, no comprenden lo que lee, el 80%. Es increíble esa parte de ahí. Y más que, por ejemplo, en cuanto a las evaluaciones también, existe más de un 50% de reprobación en ciertas escuelas secundarias en el estado. Sin niveles altísimos de reprobación y ni se diga ahora en cuanto a la evaluación en estos momentos de pandemia. Tenemos un rezago educativo en las escuelas enorme, enorme. Yo tengo de un 30% en la escuela que dirijo y en las otras escuelas ha de ser muy parecido. Entonces, la evaluación tiene que ser distinta en estos casos. Tenemos que adaptarnos. Entonces, esto vendría siendo más o menos lo que quería comentarles en cuanto a la evaluación de manera general, sin meternos todavía a una lectura. Les voy a hacer bueno, ahorita va a aparecer a lo mejor en la descripción del video, va a aparecer la dirección para que puedan en un formulario de Google Forms o de Microsoft Forms comentar sus primeras impresiones. Me da gusto saludarlos y estoy a la orden, como siempre. Bye bye.